Buenos días a todos. Soy yo en otra entrevista de tiempo añadido y queríamos hacer otra vez, pues, una entrevista que el otro día, hace pocos días, salió pues un poco mal por causa de sonido, totalmente ajenas a nuestro invitado y bueno, creo que merece una entrevista en condiciones, como es él. Sí que hoy vamos a hablar un ratito con él y que nos explique pues su libro, que pues le tengo aquí, es el autor de este libro, de Raúl. Soy raulista y que tenemos hoy al autor de este libro y bueno, darle la bienvenida otra vez por segunda vez y espero que hoy ya salgan las cosas mucho mejor. Buenos días y bienvenidos, Sergio, otra vez al canal hoy. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal? Y feliz año a ti y a todos nuestros espectadores, a los raulistas y madridistas que nos están viendo. Pues perfecto. Queríamos empezar lo mismo. No sé si en la otra entrevista te lo comenté, seguirá, imagino que siendo lo mismo y tal. Antes del libro, que es lo primero, pues yo creo que recomendarle, encima que estamos en Reyes y todavía hay tiempo para poderlo Claro. regalar el que quiera, pues esta biografía de Raúl, que es tremenda y completa, con más de 700 páginas. Quería que nos contaras lo que nos dijiste ya el otro día, si siguen siendo los derechos de autor, van cedidos a algún sitio, como me comentaste la otra vez. Sí, sí, los derechos de autor, los beneficios que se recauden, que por desgracia no es mucho, aquí el autor siempre es el que menos consigue, pues los doné el año pasado y espero donarlos este año ya 2023 a Fundela y al Sueño de Vicky. Así que todo aquel que compre el libro, pues que sepa que aparte de llevarse, creo, y con toda humildad lo digo, la mejor obra que hay de la carrera de Raúl y una época al fútbol de los 90, de los 2000, también colabora con Fundela y con el Sueño de Vicky. Así que, bueno, pues siempre que sea bueno se puede ayudar y además si es una buena causa y para recordar también además esta época gloriosa del madridismo y del raulismo, pues bienvenido sea. Bueno, cuéntanos cómo surge esta idea de este libro sobre el gran capitán blanco, cómo empieza esto de hacer el libro este. Bueno, pues yo de siempre pues me ha gustado comunicar, yo soy periodista, de pequeñito pues me ha gustado escribir, narrar partidos, ¿no? El fútbol me ha encantado de siempre y desde que yo era pues pequeño en mi casa se ha vivido y se ha respirado un madridismo. En 2018, hace ya, fíjate, 5 años, bueno, pues tuve una época de esas en la que digo, ¿qué hago con mi vida? Que ves que, bueno, pues acaban varias etapas y no sabes muy bien para dónde tirar y empecé a escribir, pues como un poco, pues salir del paso, un poquito como para evadirme del estrés, ¿no? Del día a día. Y viendo que de Raúl, que ha sido mi ídolo, uno de mis ídolos, con los que he crecido, ¿verdad? Hay varios libros, todos muy completos, muy buenos, pero se quedan, digamos, hay que actualizarlos, porque son de Raúl cuando estaba en el Madrid, Raúl en activo, en la época del Schalke, pero no había nada de Raúl de todo, desde que comienza en el San Cristóbal de los Ángeles hasta que acaba ganando con el Cosmos, la NALS, incluso de Raúl, ahora en la actualidad, entrenador. Y me dije, ¿por qué no hago con todo lo que tengo, toda la documentación que tengo mucho, y todos los documentos, pues recortes de prensa, cromos, eh, libros, biblioteca, partidos, merchandising, no hago una especie de Biblia raulista? Y empecé a escribir Miguel Ángel un poquito pues para el día a día, ¿no? Mientras estás buscando trabajo, estás viviendo en plena crisis, ¿verdad? Pues como para un poco evadirme, pero vi que el libro empezó a coger forma, a coger velocidad. Bueno, pues empecé a contactar con futbolistas, con compañeros, con entrenadores, periodistas, rivales, gente del mundo del fútbol que ha tenido o tiene relación con Raúl y ha sido importante de alguna manera en su carrera, y vi que, bueno, empezaban a entrar testimonios y gente importante y a aportarme, pues, cosas muy, muy interesantes para el libro, cosas que yo no conocía. Y bueno, pues como tenía tiempo, tenía ganas y tenía digamos, las herramientas, empecé a escribir y fue cogiendo fuerza, fue cogiendo forma. Pasó bueno, varios meses y vi que el libro iba más. Lo que iba a ser una especie de a ver qué sale como vía de escape, empezó a convertirse en un proyecto muy serio
Tanto así que me ha costado el libro 3 años y medio. Un libro que es temporada a temporada de Raúl. Raúl, gran parte de su carrera, obviamente, es Raúl, el futbolista del Real Madrid, el eterno capitán y también de la selección. Pero bueno, antes de esa época en el Real Madrid, pues hubo un Raúl jugando en el fútbol base madrileño, primero en el San Cristóbal de los Ángeles, luego en la cantera del Atlético de Madrid, que hay una historia muy interesante ahí, ya pasa a la Ciudad Deportiva, cuando Jesús Gil, digamos, decide prescindir de la cantera, digamos, la cantera rojiblanca, y luego, pues, el Madrid que todos hemos vivido, época gloriosa, ¿verdad? La séptima, después de 32 años, que muchos no conocíamos, no habíamos visto una Champions en color, era todo en blanco y negro, la octava, la novena, en Madrid de los Galácticos, bueno, toda esa historia, porque ya es historia, cómo, digamos, su estatus va, digamos, un poco en declive cuando entran otros jugadores, pues como Cristiano Ronaldo, como Karim Benzema, cuando ya sale del Madrid y luego pues esa segunda juventud, ¿verdad? En la Bundesliga en Alemania, en Gelsenkirchen, 2 temporadas bárbaras en el Schalke, cómo alargó su carrera, se fue a Qatar hace 10 años, bueno, ahora ya 11, ¿verdad? De cara a ayudar y a promocionar y a fomentar el fútbol en Qatar, se fue al Saad y ya cuando muchos pensaban que ya se retiraba, ¿por qué no se fue una temporada más, seducido o convencido, mejor dicho, por su amigo y ex compañero Marco Sena, a un equipo mítico que ahora está un poco en boca de todos, al New York Colmore, donde jugó O'Reilly, Pelé, que en paz descanse, y ahí concluyó su carrera. Entonces fueron en total 21 años, 21 temporadas de fútbol, y es lo que he contado en el libro, temporada a temporada, año a año, analizando todo. Los números, los partidos, los goles, las anécdotas, estadísticas, en todos los equipos, contado desde el punto de vista de un aficionado que es raulista, que es periodista y, digamos, pues fortalecido o apoyado en el testimonio pues, de gente que ha ido jugando con él, contra él, le ha dirigido desde el banquillo, desde, digamos, los palcos. También hemos tenido presidentes de, en este caso, pues hasta del Real Madrid, Ramón Calderón, el presidente de su primer equipo, del San Cristóbal de los Ángeles, o luego también la opinión de periodistas, tanto nacionales como internacionales, gente, periodistas de aquí de España, pero también de Alemania, ingleses de la Premier League. Entonces, bueno, yo creo que es un buen repaso, es un buen compendio y es un retorno a esa época del Madrid, de cuando muchos éramos, en mi caso yo era niño, luego ya fui, muchos hemos crecido, chavales, gente mayor, abuelos, ¿verdad? Raúl ha sido parte de nuestra vida, Raúl, y esa época de fútbol, esos 20, 25 años aproximadamente. Y es lo que he contado en el libro y bueno, y aquí estamos todavía presentándolo y hablando de él y muy orgulloso de compartir estas experiencias con raulistas, con madridistas y con amantes del fútbol en general. Eso de toda esta carrera de Raúl, imagino que lo más difícil para hacer este libro es enterarte de los partidos que pasaba en Qatar, ¿no? Sí, sí, Para Qatar toda esa fue, sin duda, bien Ángel, Qatar ha sido la parte más difícil del libro. Periodísticamente y futbolísticamente son los 2 capítulos, creo, más flojos del libro, porque una cosa buena es que se puede leer, si se lee de principio a final, bueno, pues yo creo que es lo que tiene más el sentido, ¿no? En orden cronológico, pero se puede leer temporada a temporada. Qatar, que va de los años 2013 y 2014, que son, digamos, recientes, ¿no? O sea, que ya había internet, ya había redes sociales, pero Qatar es un país muy hermético, entonces, pues lo hemos conocido hace apenas un mes o menos, incluso con el Mundial. Conseguir información de Qatar y ver los partidos de Qatar ha sido muy complicado. He tenido que rebuscar mucho por internet, mucha hemeroteca, mucho vídeo. Empezar ahí a bucear, mandar muchos mails. Y bueno, ha sido complicado porque no siempre ha sido sencillo conseguir los partidos o verlos. Hay algunos directamente que he tenido que fiarme de una crónica porque he buscado, he rebuscado, he preguntado y no estaba el partido en sí o el gol en sí, o a lo mejor estaba solo las estadísticas. Entonces, conseguir testimonios de gente de Qatar, que los hemos conseguido, ha sido muy complicado, tanto de la Academia Spire, digamos, como del país en sí, pero al final lo hicimos y creo que es un buen repaso al fútbol catarí, un fútbol catarí que en 10 años ha evolucionado mucho, pero bueno, Al Sadd, que fue un poco el equipo más, bueno, fue
y es el equipo más potente de Qatar, que luego pues siguió la continuidad con Gavi, el exfutbolista, ex capitán del Atlético, y luego con Xavi Hernández y luego ya pues Andy Cazorla. Siempre Al Saad ha mirado mucho a España, muy en relación con la Academia Spire, que también tiene arraigo con muchos entrenadores españoles. Y fueron los dos capítulos más complicados de completar y gestionar, porque ya que quería hacerlo bien, digo, quiero hacer todo, y todo es todo, no solo Raúl en el Real Madrid, que eso es lo sencillo, porque todos tenemos vídeos, VHS todavía, DVD, en YouTube, en Internet, en bibliotecas ahí. Del Real Madrid es muy fácil conseguir la información, pero de Qatar era complicado. De Alemania también, la Bundesliga, bueno, pues buceando mucho por Internet o llamando a varias puertas se consiguen cositas. Del Cosmos también fue un poquito complicado, porque como no es la Major League Soccer, es una liga o digamos, bueno, era una liga, porque ahora ya, claro, la pandemia lo paró todo. Alternativa, no una segunda división, otra liga distinta, pero bueno, de Estados Unidos se conseguían cosas, pero de Qatar fue lo complicado. De hecho, el libro, claro, yo no podía estar parado, tenía que seguir avanzando, y fui avanzando de forma paralela en algunos capítulos que se me hacían bola, ¿no? Como quien dice. Y al final lo conseguí con incluso testimonios importantes, de los cuales estoy muy orgulloso. Entonces, fue la parte más complicada. No es la mejor del libro porque claro, son jugadores y equipos que el gran público pues apenas conoce. Pero bueno, también es importante, y además el paso de Raúl por Qatar fue no exitoso 100%, porque a veces no jugaba de delantero, porque no tenía buen feeling con su entrenador, con Amouta, el marroquí. Aún así, me cuentan que, sobre todo en la primera temporada, Raúl era la imagen de Qatar, era el jugador diferencial y eso que era de los más veteranos. Bueno, pues hablando un poco de los comienzos aquí en su etapa madridista, claro, lo que decías antes, lo que es fundamental es cuando Jesús Gil rompe lo que es la cantera del Atleti en el equipo que está él, y a partir de ahí es cuando aparece en el Real Madrid, que eso yo creo que es fundamental porque ahí ya estaba marcando Raúl por lo que eran los números del gran goleador que sería. Tú en estos primeros años así en el Madrid, desde que ese cuando lo estuvimos hablando, eh, no sé si Raúl se le ve desde el principio con lo que has hablado ya que iba a ser el jugador que era, o Raúl se va haciendo. ¿O piensas que con la gente que has hablado y tal, Raúl ya se le veía desde abajo, decía, va para crack seguro? Yo creo, porque me cuentan la gente que le tuve de compañero en el San Cristóbal de los Ángeles, o sus entrenadores, compañeros suyos en el Atlético de Madrid, y luego lo que ya he podido visualizar o, digamos, o leer o estudiar, iba para crack. Sí que es cierto que hay muchos proyectos de futbolistas que van para crack. Uno, por ejemplo, Álvaro Benito, que luego, pues, por una causa u otra, la carrera se tuerce o no llega a ser lo que se pensaba, o una lesión, como en el caso, como me he dicho, de Álvaro. Raúl ya apuntaba maneras antes, llega al Madrid en el 92, después de hincharse a meter goles en el Atlético de Madrid. Que fuera a llegar al primer equipo del Atlético de Madrid, pues seguramente, eso nunca se sabrá, es parte de la historia. Ese equipo infantil del Atleti, bueno, se proclama campeón de España en un momento en el que no hay redes sociales, pero ya pues se escribe hay un artículo muy, muy bonito y muy popular en El País, que lo escribe Migueles, y bueno, ya hablan de Raúl, Oliver y Benji, los magos de balón. Había un jugador en ese equipo de Atlético de Madrid que era Oliver, que era, pues, era en aquel momento la serie japonesa de dibujos manga campeones de Oliver Atom y Benji Price, estaba en auge. Entonces, claro, el nombre comercial y más famoso era Oliver. Raúl no era un hombre que vendiese de por sí, pero era el mejor de ese equipo. Entonces ya pues empezó ese equipo infantil de Atleti a hacer ruido y a salir en medios de comunicación, en los periódicos, en la prensa, se hablaba en la radio, incluso en la tele. Recuerdo, bueno, no lo recuerdo porque yo era pequeño, pero luego ya lo cuento en el libro y está en internet el vídeo, está muy, muy chulo. Un jovenísimo Raúl, que es el capitán del Atlético de Madrid, en un programa matutino con Consuelo Berlanga, que va a Jesús Gil con sus niños, que se han proclamado campeones de España. Entonces, Raúl ya empezaba a hacer ruido y ya empezaba a ser conocido en el fútbol base madrileño. Lo que pasa que Jesús Gil pues decidió
prescindir de la cantera y en Madrid anduvo fino. Madrid ya le estaba siguiendo cuando vieron que había unos, porque no solo fue Raúl, por varios, pero Raúl era la cabeza visible. Cuando Raúl se quedó sin equipo, pues fueron rápidamente a por él y en 2 años Raúl llegó al primer equipo, también, hay que decirlo, gracias a Jorge Valdano, que fue quien le dio la oportunidad y fue quien le mantuvo, porque en el Madrid siempre ha habido muchos canteranos, algunos con más éxito que otros, pero siempre tiene que haber un entrenador que les mantenga, o sea, que le dé la oportunidad, pero no solo le dé la oportunidad, que les deje varios partidos para que se hagan y que se habitúen a la primera división. No es lo mismo jugar en segunda B, como jugaba Raúl en aquel momento, con 17 años, que en segunda que en primera. O sea, Raúl es que dio un salto, es que se saltó un nivel. O sea, en segunda división solo jugó un partido frente al Lleida. Pasó directamente del Real Madrid C al primer equipo. Estaba con Toni Grande, a veces entrenaba también con Rafa Benítez en el Castilla. Los dos nos cuentan en el libro pues qué pensaban sobre Raúl, que era sin duda el jugador referencia de cara al gol, pero claro, quien manda es el primer equipo y Valdano, que tenía una plantilla muy compensada, muy buena, un Real Madrid, recordemos Miguel Ángel, que viene de estar 4 años, solo ha ganado una Copa del Rey con Benito Floro y una Supercopa de España, porque es el Barça, la época del Barça, del Dream Team, de las 4 ligas, y un Madrid en el que está todavía la quinta del buitre, que no tienen ni 30 años, han visto ahora, son jugadores maduros, no jóvenes, pero bueno, están todavía, les quedan 3, 4, 5 años de su mejor fútbol. Un equipo que tiene a 5 jugadores que hace 2 años se han proclamado campeones olímpicos con España. Jugadores ya en su mejor momento o que están entrando en sus mejores años, como Zamorano, como Fernando Hierro, como Rafa Alcorta. Entonces, bueno, es un Madrid muy, muy compacto, muy competitivo y que tiene arriba jugadores, como hemos dicho, como Emilio Butragueño, Iván Zamorano, Alfonso Pérez, incluso otro canterano, Dani, que también es importante en la historia de Raúl, porque, bueno, pues era un poco... Raúl quería ser como Dani, que al ser mayor Dani que Raúl, además compartían habitación, el primer gol que le marca al Atlético de Madrid se lo dedica a Dani, eso no lo cuenta Dani en el libro. Entonces, había 4 o 5, o Peter Boschi, había 4 o 5 jugadores por delante de Raúl. Y Raúl se hizo hueco entre ellos, está también por ahí Maísca, que, bueno, hizo una pareja muy buena con Zamorano, pero Raúl dejó en el banquillo nada más y nada menos que a un referente como Emilio Butragueño, palabras mayores, un Emilio Butragueño con 31 años. O sea, que es que lo vienes ahora aquí jugadores con 36, 37 como Cristiano, Benzema con 34. O sea, Butragueño estaba todavía una edad muy buena para jugar. Y Raúl con 17 le apartó del equipo a base de goles y de demostrar su descaro, su calidad y su, digamos, su potencial. Pero también gracias a Valdano, que sin duda fue su gran valedor, y un Valdano que además es que daba bola a muchos jugadores, porque nos lo cuenta Quique Flores, en esa pretemporada a Valdano le gustaba, y a Capa le gustaba mucho llamar a chicos del Madrid B y del C. O sea, Raúl era uno de ellos, pero también hay en ese equipo que entrenaban de vez en cuando con los mayores, pues estaba Guti, estaba Sandro, estaba Álvaro, estaba Fernando Sanz, estaba Morán, había una serie de jugadores, Gerardo, Luis Martínez, que algunos han tenido carreras en primera, otros con menos éxito, pero bueno, sin duda el gran valedor fue Valdano, pero a Raúl ya se le veía ese potencial que luego demostró, sin duda. Hablamos en la otra entrevista que tuvimos, que el primer gol que ves de Raúl in situ es el Madrid-Sevilla, ¿no? Que encima es el gol del Asa desde 60 metros casi, además Sí. marca Raúl, ¿no? Y te preguntaba ese día qué gol tuviera, no sé, a lo mejor ver, me decías que ese sí que le viste, pero el que más de los que te gustó me comentabas que era el que hubo en Gijón, ¿no? De la cuchara esa de... Sí, en el Molinón. Ese gol, esa cuchara invertida, un Madrid que gana 0-2, el primer gol de Fernando Moriente, el segundo de Raúl. Además, por todo, porque fue un año muy bonito, sin ser un año bueno en Liga, que el Madrid acabó cuarto, fue el año de la séptima. Eso ya, pues, te marca. Fue el último año de Kelme. A mí la equipación Kelme, si quieres, te lo comentaba, hablábamos de las camisetas, me fascinaban. Las Jumen me gustaban. Las Adidas de ahora me gustan menos. Kelme me encantaba. Y ese fue el último año de Kelme. Además, es una camiseta
muy bonita. Y la blanca con el escudo en el pecho y la morada igual, pero un morado nazareno, parece de procesión. Y ese gol que se lo mete a Blanedo, que era un gran portero, la pica con el exterior, porque Raúl siempre, una de sus características de las que quizá abusó, y luego ya los porteros parece que se lo tenían sabido, era la famosa cuchara, esa vaselina. Pero en este partido la mete, hace el balón una parábola, una cuchara, pero sin apenas, o sea, a la primera, pero sin él meter ese pie rebanando. La famosa cuchara era como rebanar el pie por debajo del balón, ¿verdad? Aquí la de primeras, con una clase, te diría Miguel Ángel que por instinto, el instinto killer de Raúl. Y ese gol para mí es uno de mis favoritos de los cientos que hay. Haberlo visto en directo habría sido la leche. Entonces, bueno, para mí es uno de mis goles favoritos. Hay muchos que todos tenemos en la retina y la memoria, decenas de goles de Raúl. Pero también, como tú bien dices, me quedo con el primero, porque fue además el primer, todos tenemos ese recuerdo del primer gol que hemos visto en el Bernabéu, o de Raúl. Tú también me contabas que tú viste el primer gol de Raúl en el Bernabéu, una semana la temporada 94-95, una semana después de su debut, ¿verdad? Frente al Atleti. Pero para mí, ver el primer gol que veo en el Bernabéu cuando soy un niño de Raúl, había ido ya una vez en la temporada anterior, en un Real Madrid 0-1-0, ese famoso día que Michel falla un penalti, un Madrid que está muy mal, con Benito Floro, la famosa lluvia de almohadillas, cuando había almohadillas en los estadios, ¿te acuerdas? Con siempre se tapa para que no se te quedase el culo helado en esos asientos metálicos, fríos, pero con mucha soledad, con mucho, ahora se recuerda con mucho cariño eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues el primer gol que viene a Bernabéu, he ido muchas veces, decenas de veces, fue de Raúl. Un buen gol además. Evidentemente, el mejor gol de ese día fue el que metió Mikel Lasa, un jugador que en el libro intento también revalorar, y porque parece que Mikel Lasa pasó sin pena ni gloria por el Madrid, y ni mucho menos. Lo que pasa que los que le han secundado, que han sido primero Roberto Carlos y luego Marcelo, pues han sido de los mejores laterales izquierdos, no solo de la historia de Madrid, sino del fútbol. Pero Mikel Lasa, con quien yo crecí, además campeón olímpico y un chaval encantador, metió un gol que nunca olvidaré. Ese gol, está el Sevilla chuchando para intentar empatar, ese 1-0, saca Mikel Soler, un exmadridista, a Ciudad Borsúquer, otro madridista. Claro, el Sevilla pues intentaba conseguir el empate y estaba pues todos los 10 jugadores en el área del Madrid y un Zue estaba en el medio campo. Y cuando Lasa roba el balón a Zucker, ya hablamos de minuto ya 90 pasado descuento. Unzue corriendo el hombre para atrás y Lasa todo el mundo, tira, tira, tira. Y la pegó con su zurda y fue un golazo y, bueno, un recuerdo ya de por vida. El primer gol que vi, bueno, fue el segundo, ¿no? Pero en el primer partido en el que Madrid gana, la primera liga realmente de la que me enteré, porque antes era bastante pequeño y no eres consciente de lo que mueve el fútbol, ¿verdad? Y un gol ya para la historia. Entonces, bueno, este pequeño alegato hacia Mikel Lasa, que la gente no le da importancia porque hubo un histórico que era Gordillo y luego otro histórico que fue Roberto Carlos, pero entre ellos está Mikel Lasa, y creo que tanto a él y tantos otros en el libro les hago un homenaje, porque no solo es la historia de Raúl, que es la historia de ese Real Madrid, de esa época de fútbol. Incluso no solo fútbol de Real Madrid, se habla de fútbol de la selección española, mucho de más, fútbol de la Premier, de la Champions, de la Bundesliga también, como hemos dicho, Qatar y Nueva York. Entonces, bueno, pues hay pequeños homenajes a muchos equipos o a muchos futbolistas que más de uno pues se va a sentir edificado, y una de las cosas que más ilusión me hace es cuando se recuerda a un futbolista que hace tiempo que a lo mejor ya no te acordabas, o un equipo, o un partido, o un torneo, y bueno, pues hago siempre esos pequeños guiños, esos pequeños homenajes que creo que quedan bastante chulos. Lo hablábamos la otra vez y yo creo que un día tendremos que hablar de ese fútbol de los 90, de a lo mejor el 2000, porque a mí me parece, yo que también, bueno, pues guardo periódicos, guardo cosas de esos tiempos. Hay cosas que, además de futbolistas, cosas así, yo creo que a lo mejor ahora son cosas fotos, tengo cosas de todo, que por ejemplo Fabio Capello haciendo peinetas al público del Bernabéu, tengo Sí, a Ronaldo haciendo gestos
a la grada, cosas así, que la gente, bueno, ahora vemos de todo, hay cámaras, todo, pero hay un fútbol que además de lo que dices tú, recordando a jugadores como Lasa, que hablabas, que es un lateral izquierdo que casi hizo 130 partidos, creo, en Liga con el Real Madrid, casi son 5 temporadas siendo fijo en el lateral izquierdo. Un fijo para Floro, un fijo para Benaker, un fijo para Valdano. O sea que parece que no hizo nada y vino de la Real Sociedad. Muy bien, fue una de. Claro, vino junto con. El Madrid tuvo en esos años Luis Enrique y Lasa, que eran dos de las grandes promesas nacionales y luego campeones olímpicos, que es que parece que no, pero es una cosa importante digamos, a defender, claro. O sea, Lasa, para mí, crack. Quería preguntarte sobre el libro. Creo que el Madrid no ha ayudado demasiado. No, no ha ayudado demasiado, barra prácticamente nada. Me puse en contacto con el Real Madrid cuando estaba pues, elaborando el libro porque me hubiera gustado pues, contar, sobre todo con el testimonio de Emilio Butragueño, que era el primer capítulo, es muy homenaje a Butragueño, de hecho se llama El Heredero, porque Raúl fue su heredero, Butragueño, el buitre siempre ha sido, es y será una leyenda. Además, un señor encantador, un señor súper educado, súper accesible, con quien hablé. Pero el Real Madrid no me dejaba hablar con ellos. Hablé con él, por supuesto, varias veces y siempre un trato exquisito. Pero bueno, el Real Madrid no me dejaba que gente que estuviese en el club ahora mismo, pues entrase en el libro. O me pedían una serie de requisitos que obviamente yo no estaba de acuerdo con ellos. Entonces, bueno, pues me hubiera gustado contar con la colaboración del club, no la tuve. Eso no quiere decir que digamos que no haya gente del club, porque sí que hay futbolistas o directivos o gente que ha sido entrenadores, pero claro, en su momento, no actuales. Entonces me hubiera gustado que el club hubiera cedido en alguna manera, pero no fue así. No obstante, que conste, yo hablé con Butragueño y me decía que así son las cosas y, por supuesto, se respeta. Y por supuesto que se respeta. Me hubiera gustado contar con el testimonio de Emilio Butragueño porque hubiera sido, pues, un sueño hecho realidad, el buitre, mi primer ídolo. Bueno, él sabe del libro, él me firmó el libro y me ha dado la enhorabuena, hemos hablado varias veces, o sea, espectacular, pero sí me hubiera gustado, seguramente si por él fuera, habría entrado. El club no le dejó y él trabaja en el club y él se da al club, entonces es la única pega, que el club yo quise que colaborasen o contar con gente del club, no solo futbolistas, sino en este caso directivos como Emilio Butragueño, pero no se pudo. Pero bueno, creo que al final luego lo compensé con unos cuantos testimonios más. Hay una cosa que he estado viendo, donde creo que no estoy equivocado, que el único título que no gana Raúl en el Madrid, que es la Copa, la gana con el Schalke. Sí, señor. La Copa del Rey es lo único que Raúl no ganó con el Real Madrid. Se fue Raúl del Madrid, se fue al Schalke y esa temporada, la 2010-2011, por una parte, el Madrid con Mou al timón, gana la Copa con ese gol de Ronaldo en Mestalla al Barça, y Raúl ganó su Copa, la Pokal, en Alemania, un trofeo que tiene mucho prestigio. Entonces, bueno, mucha gente dice que Raúl se va del Madrid y gana la Copa. Bueno, Raúl también ganó su Copa. Y si me apuras, porque otro de los homenajeados en el libro se habla mucho es Gutiérrez, Guti también no ganó la Copa, pero también la ganó en Turquía. Entonces, bueno, es curioso que aunque el club la ganó, y a todos nos hubiera gustado a ver a Raúl con la Copa del Rey, alzándola, él alzó y ganó su Copa en Alemania, y muy bien ganada, con unos números, una participación muy importante, sobre todo un gol que hizo en la semifinal frente al Bayern de Múnich, a Neuer, que luego fue, me estoy equivocando. Neuer todavía era compañero suyo, luego Neuer se fue al año siguiente al Bayern. Pero bueno, Raúl fue un pilar básico de esa Copa en Alemania y como bien dices, Miguel Ángel, pues aunque no ganó la Copa en España, la ganó en Alemania con un Schalke con el que luego encima llegó lejos en Champions, llegó lejos en Europa League y ganó dos trofeos, la Copa y luego la Supercopa alemana. Entonces, Raúl, aparte del Real Madrid, todo lo que significó en Alemania, a pesar de estar solo 2 temporadas, ha dejado un pozo y un recuerdo muy bueno.
antes de hablar de la selección, porque también sé que tú con la selección es y el Sí, tiempo de Raúl en la selección, creo recordar en el 2005, yo creo que es la peor lesión de Raúl, ¿no? Que tiene 5 o 6 meses de una lesión contra el sí, Barcelona, sí, creo sí, sí. que se lo hace, que Sí, creo que tiene sí. que ser de los peores, porque Raúl nunca lo habíamos visto así tanto tiempo lesionado y luego vuelve y no lo hace nada más, que es una lesión de 5 o 6 meses, y Sí, Raúl sí, sí, vuelve. sí. Sí. Bueno, estuvo un poquito menos, fueron 3 meses. Él se lesiona justamente el famoso día del 0-3, el día que el Bernabéu aplaude a Ronaldinho. Se lesiona y enseguida sabe que es complicado. Un año, además, una temporada 2005-2006, en la que a la vuelta de la esquina hay un mundial, el Mundial de Alemania. Y él ya era un Madrid que no estuvo, el Madrid estuvo 2 o 3 años mal y él tampoco estuvo a su mejor nivel. Aunque él no paraba de correr, de forzarse, pues sus números se resentían. Cuando llega Ronaldo Nazario, con quien hace buena sociedad, sí que Raúl a veces se le ve un poquito que no está tan cómodo como con otros delanteros. No estaba tan cómodo como con Zamorano, como Orientes o como luego se vio más tarde con Van Nistelrooy. Entonces es un Madrid que no anda bien. Pero esa lesión pues le pasó factura. Y es cierto que aunque tenía dos opciones, o bien operarse o bien hacer un tratamiento conservador, que fue lo que hizo, estuvo 3 meses fuera, volvió en febrero, o sea, estuvo de noviembre hasta febrero y aunque le costó, porque no era el mismo, bueno, pues incluso la tuvo a esto de meter un gol en Highbury, el antiguo estadio del Arsenal, para, si no me equivoco, pasar a cuartos, creo, de final en la Champions, que era en Madrid, ya iba en aquellos años en busca de la famosa décima. Entonces fue su peor lesión, sí que estuvo el año de la séptima, la temporada 97-98, el pubis le dio mucha guerra, por eso no fue su mejor año, y con todo no lo hizo mal, y luego estuvo en el Mundial, pero ese año estuvo un poquito tocado, pero sin duda la lesión de la que hablas es la que le pasó factura y le costó volver a su nivel. Con todo, bueno, acabó siendo importante. Luis Aragonés, curiosamente, le estuvo esperando y fue uno de los jugadores franquicia en un mundial de Alemania que aunque estaba un peldaño por detrás de Fernando Torres y David Villa, fue importante, hizo su gol, de hecho fue su último gol con la selección en un mundial frente a Túnez, un gol además que metía a España, que le daba vida a España, porque España estaba en ese partido, lo estaba pasando mal, y Raúl fue clave, y luego acabó siendo titular en el partido de octavos frente a Francia, el famoso día de vamos a jubilar a Zidane. Entonces, esa lesión en 2005 fue sin duda su peor lesión. Y bueno, la evitó y luego volvió más fuerte. Sí que es cierto que esos años fueron un poquito complicados para Raúl y para el madridismo. A ver, enseño el libro otra vez porque Sí, quiero ver, estaba pensando, esta portada hubiera cambiado, porque ahora que se celebran los goles, se celebra esto de Raúl de darse así con él, sí, sí, como sí, hacía sí. muchas veces los goles, es verdad, lo recuerdo. Hubiera cambiado, porque ahora que hablamos del Mundial, de que se le debía como un Mundial a Messi, que es que lo que tal, viendo esto, hubiera cambiado esta portada con ese 2001, que yo creo que Raúl hubiera merecido el Balón de Oro que quedó detrás de Michael Owen. No sé si hubiera cambiado la portada a lo mejor con Raúl de Balón de Oro, que también es de lo que pienso que el 2001 Raúl tendría que ser de Sí, los que tenía que tener un sí, Balón de sin Oro duda. también. Ese año, a ver, y es que siempre quien lo ganó ese año, Miguel Ángel, fue Michael Owen, que es que se lo merecía también. Hizo una temporada soberbia con el Liverpool. Pero mucha gente opina que lo que le pesó a Raúl de no ganar el Balón de Oro fue no ganar nada con España. Hasta ahí de acuerdo, porque eso también te condiciona. Pero ¿qué ganó Michael Owen con Inglaterra? Entonces, quizá le pesó no ganar nada con esa España, que tenía mucho potencial, pero siempre se la pegaba a las primeras de cambio, en octavos, en cuartos, y también ese penalti, que también es uno de los puntos importantes en la carrera de Raúl, ese penalti decisivo que falla frente a Barthez en los cuartos eh, de la Eurocopa de Bélgica y Holanda 2000 y fue, bueno, quizá lo que le pesó para no conseguir el Balón de Oro, que sin duda se merecía, porque hace unos años ya venía siendo muy regular tanto en la Liga como en la Champions, incluso con la selección, aunque España no pasaba de cuartos, pero Michael Owen lo ganó merecidamente, pero por encima de Michael Owen, con el quien el madridismo está en deuda, sin duda, porque el inglés lo hizo muy bien un año que estuvo,
Raúl tenía que haber ganado ese Balón de Oro y habría sido pues el segundo jugador después de Luis Suárez en haberlo ganado. Entonces, bueno, es una de las espinas clavadas que hay, que Raúl no tiene en su vitrina ese Balón de Oro que tenía en sus piernas. Y en el libro habla gente que ha sido compañeros de él y sin duda Raúl se lo merecía más que Owen, incluso más que jugadores que lo han ganado a posteriori. Y no decimos nombres. Es una oyéndote hablar, me recuerda mucho a Iker Casillas. No sé si sabrás que Iker, por ejemplo, le puedes preguntar: "Oye, el 7 de marzo del 27 ganamos Sí, sí. 6-2 a", no sé Es si una lo sabrás, máquina, que se Casillas. acuerda de todo, y te oigo hablar a ti de todo, de fechas, de partidos, de quién jugaba ese día y tal. Y claro, por eso veo que es que lo del libro es todo, todo, y todo se queda en tu memoria, sabes datos, sabes de todo, claro. Por eso digo, es una biografía de Raúl tremenda, temporada por temporada, partido por partido, es tremendo, ¿eh? Oyéndote hablar así, digo, es que no le Gracias. falla un dato, tiene todo en memoria. Lo de Sí, sí. Casillas también es tremendo, pero Bueno, lo Iker es, claro, y fíjate, Casillas también, otro de los que se habla mucho, porque el libro es Soy Raulista, pero bien podría ser también Soy Gutista, Soy Casillista, Soy Morientista, Soy Hierrista, Soy Madridista o Soy Madridista de los 90 en los 2000, porque se habla, Raúl es el principal eje, pero es que se habla mucho y mucho de otros grandes futbolistas y como ya te contamos la otra vez, le doy mucha bola a los canteranos, porque me gusta mucho la cantera del Real Madrid, porque creo que hay que apoyarla, incluso ahora con Raúl, que está en el Castilla y lo está haciendo muy bien y creo que si no se tuerce la cosa, el Madrid va a jugar playoff y puede que suba a segunda, ojalá, ojalá, porque sería bueno, pues un espaldarazo para tanto Raúl como para los chavales. Y creo que hay que fomentar el fútbol de base, el fútbol de los jugadores del Castilla. Entonces, a futbolistas como, bueno, en este caso Guti o Casillas, les hago eso, cuento mucho su trayectoria, homenajes, incluso también uno que siempre, antes te hablo del ASA, también voy a romper una lanza a favor de Fernando Sanz, gran jugador, notable defensa, no, obviamente Fernando Hierro, por ejemplo, Manolo Sanchís, eran mejores por jerarquía, por experiencia, pero parece que Fernando Sanz pasó sin pena ni gloria, estuvo aquí 4 temporadas, pero es que fue clave Miguel Ángel tanto en la séptima como en la Copa Intercontinental. Y aunque tenía por delante jugadores como el propio Hierro o Manolo Sanchís, parece que su apellido bueno, no parece, le perjudicó su apellido. La gente en el Bernabéu pues no ha sido justa con Fernando Sanz, que era el capitán de un Madrid-Castilla muy poderoso y ha sido un jugador que desde niño ha ido quemando etapas y aquí lo hizo súper bien. Se fue y bueno, luego fue capitán general en el Málaga. Incluso cuando le entrevisté me dijo eso y un dato que yo ya conocía pero quería escucharlo de su boca. Ferguson preguntó por él y si Sir Alex Ferguson pregunta por ti, malo no tienes que ser. Entonces, otros de los canteranos que intento que sea no que sea justicia, pero ensalzar y reconocer su labor en el Real Madrid, porque su papel en las semifinales, tanto en la ida y la vuelta, en la séptima frente al Borussia Dortmund, ese día que se cayó de la portería, muchos que nos están viendo lo recordarán, fue determinante. Y luego en la final contra el Vasco da Gama, ese día que muchos hicimos pellas o gente no fue a trabajar para ver el partido por la mañana o mediodía, cuando el Madrid estaba físicamente muerto, él salvó un gol que seguramente habría sido que la puntilla para un Real Madrid que estaba agonizando casi. Entonces, bueno, mi intento siempre resaltar la importancia de esos jugadores canteranos que a lo mejor no tienen ese reconocimiento que creo que se merecen tenerlo y Fernando Sanz es uno de ellos. Además, ya aprovecho, la segunda temporada, el otro día lo hablamos, la segunda temporada del Real Madrid, que fue muy mala, ¿verdad? A Valdano, a sus proyectos le cortaron las alas, dimite Mendoza, echan a Valdano, bueno, viene Arsenio, que se había jubilado con el Depor, y bueno, claro, te llama el Real Madrid, pues tienes que, no vas a decir que no. Se hace ahí un apaño entre Arsenio y García Remón. Ese año debutaron muchos canteranos con el Madrid. Entre Valdano y Arsenio le dieron bola a muchos jugadores. A Álvaro, a Guti, a Fernando Sanz, a García Calvo, a Víctor, a Antonio Gómez. Había una serie de jugadores bastante válidos, Iván Pérez, para jugar en primera, como luego se demostró. Entonces, bueno, eso creo que
hay que contarlo porque también tenemos entre los lectores jugadores que han jugado en la cantera del Madrid y se ven en el libro y, bueno, pues ellos lo agradecen porque a todos nos gusta pues que se les reconozca su, aunque sea un paso testimonial, pero es otra cosa de las que intento hacer. En la carrera de Raúl, todos los jugadores que han jugado, todos los futbolistas, mejor dicho, que han participado en la cantera, cuando han debutado lo cuento como homenaje porque es una cosa pues, muy bonita que pueda debutar con el primer equipo. Sí, en ese tiempo que hablas tú, yo también recuerdo los que has dicho tú. Recuerdo algunos también, no sé si recordarás tú, por ejemplo, como Meca. Meca y eh, Zárate, que fueron héroes de la Meca, octava. fíjate, es lo que decía, que es que vienen de Madre unos mía. partidos, no sé si una intercontinental o algo así, el Madrid tiene que jugar en Valladolid, y Sí, Del sí, sí, Bosque Madrid, nos sí. da la oportunidad y ganamos 0-1 y yo creo que es un gol de ellos. Claro, que Sí, estamos acostumbrados a eso, que ahora, como el partido de ayer del Cacereño, es que estás sí, hablando que el suplente juega Hazard, tal. No, en ese tiempo tenías que dar descanso y los que tenían que sacarlo era ellos, Meca, Zárate, sí, jugadores sí, sí, de la cantera, que sí, parece que ahora hay tanto miedo pensando que puedes ir allí y no los puedes dar una oportunidad como en el campo del Cacereño, que ya lo hemos hablado tú y yo. Yo antes de sí, darle 20 minutos a Hazard ya, según está, prefiero dárselo a Rivas o a cualquiera sin duda, y no sin quitarle los duda. minutos a ellos. Sí, 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 sí. Pienso como tú, esa temporada que fue la de la octava, pues hubo una época, un momento en que Morientes está lesionado, Anelka está apartado, bueno, está también Raúl tocado, no sé, pero al final Del Bosque va tirando de los canteranos y tanto Meca y Zárate a la vez, pero es que literalmente a la vez Sí, saca sí. las castañas al fuego durante 3 4 partidos, tanto en Champions como en Liga, ¿eh? Entonces, bueno, eso también lo cuento y se habla de ellos en el libro porque tuvieron su papel importante y destacado en toda una Champions. Entonces, son jugadores que luego ya no hacen carrera en el Real Madrid, se van, me casi no recuerdo, creo que se jugó, fue ya segunda, de Murcia, creo. A lo mejor me equivoco, pero en primera no siguió. Pero bueno, han tenido su importancia, su papel en la historia del Madrid y como tal lo reflejo. Y como ellos, ha habido muchos jugadores, algunos con más o menos éxito. Eh, Recuerdo antes de Raúl, pues Dani, como hemos dicho, o Morales, que eran un poco llamados a ser los siguientes butragueños. Incluso Alfonso Pérez, para mí uno de los mejores jugadores delanteros que he visto españoles en mi vida, que se salió en el Betis, en el Madrid tuvo una irrupción brutal, que se lesionó en ese famoso 5-0 frente al Barça y a raíz de ahí pues Alfonso pues no fue al Mundial de 94, luego cuando volvió Raúl le quitaba oportunidad y luego se fue a Sevilla, al Betis y ahí pues volvió a ser el delantero que todos conocíamos y de hecho volvió al Madrid, pero claro, ya no estaban solo Raúl, también estaban Zucker, estaba Mijatovic, tuvo que volver otra vez al Betis y ya hizo carrera. También hablamos de Alfonso, un jugador sensacional, un chaval encantador, y otros de los muchos canteranos que salen y a veces no pueden encontrar su hueco y tienen que buscarse las habichuelas fuera. Pero siempre importante darle minutos, que es una de las cosas que hablábamos, que a mí Ancelotti me encanta, pero es que no cuenta con la cantera. No sé si es suyo, la orden viene de arriba, pero hay jugadores muy válidos, sobre todo Sergio Arribas, ese chaval tiene una clase soberbia, es evidente que no es igual jugar en primera que en primera red, hay un salto de calidad y de nivel importante, pero hay que darle bola. Y yo ahora cuando venga a fichar a jugadores promesas del fútbol brasileño, no sé qué, sí, muy bien, pero hay canteranos, jugadores españoles muy válidos y hay que confiar en ellos. Y me da rabia cuando veo que otros equipos sí confían en jugadores canteranos, algunos salen, otros no, pero el Real Madrid apenas salen jugadores canteranos porque no se les da minutos y es una pena. Sí, por eso decías antes que yo creo que Raúl tuvo también la suerte de Valdano, porque los Claro, entrenadores claro. confiar en la cantera, en alguien así y haber quitado a Butragueño, que tenía 29 años o 30 y Sí. contar con Raúl antes con él, lo encuentras una vez, Raúl tuvo suerte con él, porque Es que Ancelotti y demás entrenadores que vienen, sí, la cantera, no sé si es como en el Madrid vives al día, que como tengas 2 partidos malos eso o un es, partido que te elimina esto, y ellos no arriesgan en eso, pero y así luego eso, es. además de esta pregunta que te digo, es lo que decía, es que estamos hablando de esto, pero lo hablamos también en la otra entrevista. La otra. La despedida de Raúl no es para lo que ha ofrecido al Madrid. Es que al final es pocos canteranos y además la despedida de Raúl, que sí, te lo he dicho, yo creo que en privado, como te lo comenté. A mí me extraña mucho que casi las mejores
despedida que han hecho sea la de Arbeloa. Con todos mis respetos a Arbeloa, pero si con Casillas Totalmente de acuerdo. han hecho la mejor despedida, un poco más eso, Arbeloa, algo tiene que haber también pensar de porque lo de Raúl no se merecía un final así tampoco, ¿no? No, no se lo merecía. Pero pienso igual que tú, Miguel Ángel, pero no solo Raúl. Por lo que sea, los símbolos del Real Madrid no salen bien. Pasó en el mismo día con Del Bosque y con Fernando Hierro, el día de la famosa noche del Chistu. Pasó con Guti, pasó con Raúl, pasó con Casillas, pasó con Cristiano Ronaldo, si me apuras con Sergio Ramos. No sé qué se hace mal, pero bueno, esa despedida, que fuimos 500 raulistas, ahí estuve yo, que bueno, pues un día por la mañana, entonces que se gestionó muy mal. Esa despedida de un símbolo como Raúl hay que hacerla por la noche, pronunciarlas a bombo y platillo. Yo recuerdo un año antes, en la presentación de Cristiano, que hacía un calor tremendo, pero se hizo a las 9 de la noche, claro, con los focos para que quedase más bonito para la foto, espectacular. Pero hacerlo en julio, un día a las 2 de la tarde, con todo el calorazo que hace en Madrid, apenas sin anunciarlo, entonces fuimos ahí unos cuantos raulistas, fue muy emotivo, pero fue muy chapucero. Esa despedida fue muy fría y a Raúl se le veía incómodo. Luego se compensó y bueno, pues yo creo que Madrid quedó exculpado. O sea, la despedida que luego hubo ese homenaje frente al SAD 3 años después fue muy bonita, con estadio lleno, bueno, con Raúl metiendo un gol, Raúl jugando con gente como Modric, como Di María, como Benzema, ¿no? O sea, jugadores que digamos casi están, o como Nacho Carvajal, jugadores de Madrid actual, Casemiro, que se fue el año pasado, y ahí quedó el Madrid exculpado, pero su salida fue muy fría y las cosas no se hicieron bien. Fuese de la culpa de quien fuese, porque, bueno, en el libro te lo cuento, no solo es Raúl, qué bueno es, cuántos goles le mete. Si Raúl ha hecho alguna cosa mal o fallaba goles o ha hecho alguna cosa, digamos, criticables, se cuenta. Siempre el libro está hecho con mucho respeto y con mucho cariño, pero su salida a Madrid, pues no fue buena y eso hay que contarlo. O su salida con la selección también estuvo salpicada con polémica. Y es curioso que Raúl sale de la selección y la selección empieza a ganar. ¿De acuerdo? Pues hay que contarlo. No solo es, Raúl es el mejor del mundo. No, no. Si Raúl falla un penalti que le cuesta a España la eliminación, pues se cuenta también. Entonces, la salida del Real Madrid se gestionó mal, fuese por la parte de quien fuese, pero eso a los madridistas, a los raulistas nos dolió mucho. Las cosas se han hecho mal y como tú dices, hay otros jugadores, con todo el respeto a Arbeloa o a Dudek o a Metzelder, que han salido mejor que Raúl. Entonces, bueno, pues eso nos fastidia. En la despedida cuando estuvo en el Colmo, creo recordar, ¿se retira también Marcos Sena con él, el mismo Sí, partido? sí, sí, Que sí, sí, también en noviembre. lo tienes en el libro, ¿no? Que ha hablado, ha Sí, colaborado en el libro, ¿no? sí, Marcos Sena también habla en el libro. Creo que fue, te hablo de fecha, pero creo que fue o el 15 o el 27 de noviembre de 2015. Creo que fue el 27 de noviembre de 2015. Y se retiran juntos ganando además, porque Sena ya se iba a retirar, pero Raúl le convenció. Entonces, vamos a seguir un poco más, vamos a ver si nos vamos ganando. Y al final se fueron ganando la NALS. Entonces, bueno, pues verlos a dos símbolos del fútbol español, como son Marcos Sena y Raúl, irse ganando, pues es una cosa muy bonita. Raúl, en todos los equipos en los que ha ido, ha ganado y ha ganado siendo protagonista. Y además un equipo, porque le hemos dicho varias veces ya, Raúl es muy futbolero, es un loco del fútbol. Y Raúl tenía ofertas de Europa o incluso de la Liga Norteamericana, de la Major League Soccer, equipos más potentes y con más prestigio. Bueno, prestigio no sé, pero sí con más nivel, digamos. Y él se fue al Cosmos, porque es un equipo en el que han estado Johan Cruyff, Pelé. Entonces, bueno, Beckenbauer, son equipos para un futbolero. Estar en el Cosmos es algo ya muy chulo, ¿no? Entonces, bueno, pues eligió ese equipo. Además estaba ahí Marcos Sena, estaba Rubén Bover, estaba, si no recuerdo mal, también Ayoce. Entonces había una pequeña legión de españoles y Raúl estuvo, pues obviamente el fútbol, el soccer allí en Norteamérica no es tan importante como en Europa y Raúl, por lo que me cuentan, ahí estuvo disfrutando. Porque era, bueno, aunque los estadios estaban llenos, en estadios más pequeñitos, estadios muchos para béisbol, entonces es curioso de ver la alfombra del Bernabéu a ver ese tapete con las marcas de las yardas de fútbol americano de béisbol, pues es distinto, ¿no? Pero bueno,
Raúl ahí fue una temporada, llegó para ver si estaba una, dos, no se puso fechas, fue un poquito a disfrutar y a aprender. Y además también importante para sus hijos que hablaran inglés, porque en Qatar se habló inglés, o hablan inglés, y en Estados Unidos, pues evidentemente también. Entonces, estuvo una temporada, ganó primero la Spring Season, que era, digamos, la liga de primavera, luego, digamos, creo que quedó segundo en la Fall Season, y ya pues el playoff, pues ganó la Liga Norteamericana, entonces NALS. Entonces, bueno, pues se retiró junto a Marco Sena ganando, y bueno, pues fue un final casi soñado, irse ganando el Gran Capitán. Eh, yo creo que en el Madrid, estamos hablando antes, yo creo que no sé si el entrenador de Raúl será Valdano por todo lo que significó en su debut y en todo lo que ha sido su carrera. ¿Quién crees que puede haber sido en la selección española? Que Raúl dijera con este entrenador, a lo mejor opinión tuya particular, de Sí. pensar a lo mejor que es el que más El, agradecido le puede estar o el el que que más. más, pues yo creo que con Camacho, fíjate, con Camacho Raúl desplegó su mejor fútbol. Fue el mejor Raúl, ese Raúl entre 2000, 2002 era la época, quizá en España, porque luego Raúl hizo antes cosas importantes con el Madrid y después, o sea, sus últimos años en el Madrid, su último no, porque ya estaba también con las lesiones y luego pues perdió protagonismo con Benzema y con Ronaldo, pero fue importante. Pero la selección creo que con Camacho y ojo, con Javier Clemente, que también está en el libro, Raúl fue muy, muy importante. Quizás no a nivel goleador, porque había otros jugadores con más goles en la selección, siendo la base que España en esa época, aunque tenía jugadorazos como Luis Enrique, como Hierro, Alfonso, Fernando Morientes, bueno, pues España no llegaba lejos, ¿verdad? Pero yo creo que con José Antonio Camacho fue con quien hizo mejor fútbol, hablando en términos de la selección, y también que varios protagonistas de esa selección hablan en el libro. En 2002, Miguel Ángel, que Raúl llevaba 3 goles. Si no llegase por los arbitrajes, España llega lejos y Raúl se va de ese Mundial de Corea con más de 3 goles, sin duda, porque España iba en alza, iba enganchada, tenía potencial para haber llegado seguramente a la final, y Raúl habría sido muy importante. Entonces, bueno, pues nos queda esa espina clavada de que Raúl podía haber ganado algo con la selección. Luego, si quieres, hablamos de también que él se merecía haber estado en la selección de 2008, que luego fue campeón de Europa. Pero en 2002, ese partido frente a Corea, que Raúl encima no lo juega porque está muy tocado, y Camacho, evidentemente, piensa que España, porque España era superior a Corea, va a pasar a semifinales y ya para tener a un Raúl 100%, no juega ese partido, y al final, bueno, pues los penaltis, previo a 2 robos antes con ese gol de Helguera y el gol de Morientes, y bueno, que a Joaquín le cose una patada, luego hay varias acciones, recuerdo un mano a mano de Luis Enrique con el árbitro, con el portero, que el árbitro dice fuera de juego. Bueno, una serie de desgracias, pero Raúl en ese mundial, Raúl y sus compañeros, podía haber llegado lejos, y sin duda su seleccionador fetiche, desde mi punto de vista, fue Camacho. El- lo comentábamos también la otra vez, yo creo que te lo pregunté, porque para mí es nunca había caído en este detalle, a lo mejor eso. Creo que leyendo, para mí, el 1-4 que hay en el campo de Atlético de Madrid, que Raúl hace la jugada a López de los 2 regates de la jugada esa, yo creo que aquí es como si te dieras cuenta, leía que era el símbolo del presente y del futuro, como diciendo el jugadorazo que tenemos, porque va va haciendo cosas, pero yo creo que un partido de esos contra el Atlético de Madrid, haciendo eso, cómo lo celebra, cómo tal, que te vas dando cuenta que dices, aquí tenemos un ídolo ya y tenemos un referente para años de. Y ese partido, yo nunca había caído buscando, a lo mejor así podía decir, bueno, pues este partido te acuerdas y dices lo que tenemos, pero sí que es verdad que el 1-4 ese ante el Atlético de Madrid, con la jugada ante López, te das cuenta de lo que hay con Raúl ahí de. Sí. Sí, ese fue su bautismo, Miguel Ángel. Ya venía, era, fíjate, su tercera temporada en el Real Madrid, ya había ganado una liga, ya era internacional con España, o sea, tenía 19 años, era un jugador ya pues consolidado en primera, pero ese partido fue el golpe en la mesa que le faltaba, pues si había todavía dudas de quién era Raúl González Blanco. Hizo un partido soberbio, ese gol que dices tú que rompe
a López y después a Yeli y mete el gol ahí casi por un ángulo ahí a Molina que no sabe todavía cómo se la metió, y esa celebración que hacen en el fondo sur, un día lloviendo, Raúl estaba, digamos, con una alegría tremenda, y no solo eso, metió 2 goles, pero es que dio otros 2. El gol que mete Seedorf y el gol que mete Víctor también son a pase de Raúl. Entonces, él tuvo importancia en 4 goles, y ese partido fue digamos, el confirmamiento de que la confirmación, perdón, de que Raúl era un jugador presente y futuro. Y también en el libro lo contamos, en esa temporada, la temporada de la Liga de las Estrellas, ¿no? Cuando vinieron jugadores pues, como Ronaldo, como Romario, Juninho, el Madrid de Capello. Siempre se habla del gol de Ronaldo Nazario al Compostela, que fue un golazo. Pero este que metió Raúl al Atlético de Madrid, a ver, no puede ser, no se puede equiparar, pero bueno, para mí es uno de los goles de la Liga, porque cómo rompe a López, ojo, Juanma López, otro campeón olímpico, un jugador en aquellos momentos muy aguerrido, uno de los capitanes del Atlético de Madrid, un gran defensa, un gran zaguero, y es que Raúl le rompe, y con Yeli lo mismo. Entonces, bueno, esa jugada tiene un poquito, creo, de Butragueño, que era, Butragueño se hacía que los defensas se parasen, o sea, Butragueño congelaba el juego. Yo ahí en ese gol veo mucho de Butragueño. Y sí, fue un partido, un golpe a la mesa para lo que luego está por venir. Fue sin duda de sus mejores actuaciones, de las más épicas y recordadas. Y de la selección lo que me dices es que en el 2008 podía haber estado. ¿Cuáles piensas las razones y un poco que al final no pudo o no fue convocado para... Claro, pues nunca lo sabremos. Ciñéndonos a los números, él tenía potencial para estar ahí, potencial, experiencia, jerarquía y nivel. Ahí pasó algo con su Aragonés, algo pasó. Yo no lo sé porque no estuve ahí, pero sí que hemos preguntado a jugadores que estaban en ese equipo o a periodistas que cubrían esos días la información de la selección. Y bueno, cada uno me da digamos, su información o su opinión. Por eso el libro es, digamos, ese capítulo, para mí, el capítulo 14 de Raúl Selección, es para mí es el mejor del libro, es periodísticamente el más redondo. ¿Raúl tenía hueco en ese equipo? Sin duda, entre esos 23. Quizá no podía competir con David Villa, que se estaba hinchando en el Valencia. No podía competir con la mejor versión de Fernando Torres, que venía de romperla en Anfield. Había un delantero en España, Dani Huiza, que fue con el Mallorca máximo goleador. Bueno, Raúl esa temporada 2007-2008 creo que hizo 19 goles. Fue el segundo máximo goleador nacional por detrás de David Villa. Esa plaza de tercer, cuarto delantero tenía que haber sido para Raúl. Pero Luis, pues por los motivos que solo él sabrá y que en paz descanse, el sabio de Hortaleza, no llamó a Raúl y llamó a Bojan Kirkic, que Bojan venía a hacer una temporada muy buena con el Barça. Bojan, con 16 años, dice que está cansado. Sí, con 16 años ya te cansas. Joder, mal asunto. Sí, de acuerdo que tenía mucho desgaste, vino de jugar el Mundial Sub-20 y todo eso, pero. Y Rijkaard le usó mucho, pero no puedo decir que no a ese tren que es la selección, un campeonato de Europa. Y como Luis seguía empeñado en que no quería contar con Raúl, por motivos, yo creo que extradeportivos, llamó a Sergio García, que venía de defender, no sé si con el Levante, con el Zaragoza o con el Betis, porque Sergio García, un gran futbolista, por cierto, tuvo 3 descensos seguidos. Pero esa plaza tenía que haber sido para Raúl, sin duda. Igual que, por ejemplo, y es mi perro que está ahí tosiendo, no sé si se escuchará. Alessandro Del Piero fue campeón del mundo con Italia y era suplente, pero ahí está en la foto y tuvo su papel importante, si no recuerdo mal, en las semifinales. Y había una Italia con Luca Toni, con Gilardino, bueno, pues con jugadores que, digamos, estaban en aquel momento mejor que Del Piero, pero Marcelo Lippi en su día contó con Del Piero, estaba Inzaghi por ahí. Ahí tenía que haber estado Raúl en esa selección. Por nivel tenía, porque si no tuviera nivel, vale, pero hacemos un estudio de todos los delanteros que usó Luis en cuanto a minutos y goles, y Raúl tiene los mejores guarismos. Y además, joder, el capitán del Real Madrid, ¿cómo no va a estar en la selección?
y con buen nivel además. Entonces, algo raro pasó, pero por nivel y jerarquía, Raúl tenía que haber estado ahí. Fue pues su espina clavada, no haber ganado nada con esa selección campeona, porque en esa primera, su último campeonato, ese Mundial de Alemania, era digamos, el embrión de la España campeona, porque ahí estaba gente como Xavi, estaba gente como Iniesta, como Puyol, como Ramos, como Casillas. Entonces, bueno, Raúl perteneció a ese equipo, pero murió en la orilla, digámoslo así. Luis Aragonés no quiso contar con él. Hicieron un paripé, que lo contamos en el libro, una rueda de prensa que tuvo mucho eco y todo, porque decían que entre ellos no había pasado nada y era evidente que algo había pasado. No se sabe qué, pero algo pasó. Y bueno, pues hay algunos futbolistas de esa selección que se posicionan, algunos que se mojan, otros que no, algunos periodistas dicen sus puntos de vista distintos. Entonces, bueno, es curioso ver la opinión de cada uno, pero si tiramos de estadísticas y cogemos los números, Miguel Ángel, Raúl tenía hueco en esa selección. En esa y luego 4 años después, en 2012, ya con Del Bosque, la selección que muchos decían, viene Del Bosque, llamará a Raúl. Y no, Del Bosque no quiso tocar nada, le funcionó igualmente, pero esa temporada 2011-2012 de Raúl en el Schalke, su segundo año, también fue brutal. Y también tenía que haber tenido hueco en esa selección que también ganó la Copa de Europa de Naciones. Así que, pues es un poco eso, la espina clavada de Raúl con la selección, que tenía un mundial, digamos, en sus botas en 2002 y los árbitros nos lo chafaron, y luego en 2008 y 2012 pues tenía nivel para haber estado en la selección y ganar la Eurocopa, pero bueno, en este caso primero Del Bosque, o sea, primero Luis y luego Del Bosque no quisieron llamarle. Creo que lo que decía esta segunda temporada del Schalke es que recuerdo la frase esta tuya en el libro, que es disfrutar, ganar y competir en Alemania. La camisa Sí, afuera, ¿no? Es un detalle sí, que me dejó mucho leyéndolo, porque como nunca jugaba con ella afuera, pero disfrutar, ganar y competir. sí, le veías a Raúl. Raúl siempre ha sido un futbolista, una persona seria. Y en el Madrid, como era capitán, y me decía una persona que siguió muy de cerca su etapa en Alemania fue Luis Villarejo, y decía que Raúl era el capitán, pero es que era más que un capitán. A veces parecía que ejercía de portavoz del equipo, además de, pues como delantero, futbolista, tenía que estar pendiente de 1000 cosas. O sea, era el primero que llegaba a la ciudad deportiva y era el último que se iba. Y en Alemania, pues no fue así la cosa. Fue disfrutar, y le veías sonriendo, le veías con la camisa por fuera, y le veías pues celebrando los goles, o luego con la Nordkurve, la afición en Alemania, los hinchas, con un megáfono, digamos, en la mano cuando eliminan al Inter Milán, el vigente campeón de la Champions en aquel año, ¿verdad? Y Raúl se veía disfrutar. Aparte de un nivel soberbio, le veías a Raúl feliz. Y eso pues se ve en los partidos que he visto, o las crónicas que he leído, o luego futbolistas o periodistas que han cubierto etapas de la Bundesliga, te lo confirman. O sea, Raúl en Alemania, aparte de un jugadorazo, un nivel bárbaro, fue muy feliz. Quería preguntarte en esto del Real Madrid al final. Bueno, preguntarte. Hay una pregunta aquí que dicen: ¿qué hubieras preferido? ¿Que hubiera ganado el Balón de Oro o que hubiera ganado algo con la selección? Uy, esa es buena, algo con la selección. Y te diría que él también. Ganar algo con la selección tiene que ser la leche. Es una pregunta muy buena. Las dos cosas serían justas. Creo que era más justo el Balón de Oro, lo tuvo más cerca, porque la selección, aunque él se merecía estar en esa selección, luego la selección tiene que llegar lejos o no. Es una pregunta complicada, pero ganar algo con la selección... Porque, a ver, luego también lo que hemos dicho, el libro es una Biblia, ¿no? Si tiramos de números y estadísticas, Raúl aportó su grano de arena porque jugó 2 partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa 2008. Entonces, no solo son los 23 que ganan, es, digamos, todos los que aportan. Entonces, Raúl, bueno, pues sí, pues jugó 2 partidos. Pero claro, la foto de Raúl cuando miras en Wikipedia o en la guía del Marca a ver quiénes han ganado la Eurocopa, pues no está la de Raúl. Entonces, yo me habría gustado ver a Raúl levantar un trofeo internacional, un mundial o una Eurocopa, sin duda. Sobre el libro, veo que el prólogo es de Tomás Roncero, y viendo el libro, ¿hay alguien que se te ha quedado sin poder entrar por alguna causa o por algo?
de que hayas dicho, pues alguien quiso entrar o no pudimos reunirnos o no pudimos tal. Habrá gente que Sí, bueno, tenga. básicamente Emilio Butragueño era uno que me hubiera gustado tenerle y estoy seguro de que si por él fuese lo habría hecho sin duda porque hablé con él antes, durante y después. Pero bueno, el club no, en esa parte no quiso ceder, entonces. Y luego sí que es cierto que con el COVID pues fue más complicado porque a pesar de, a pesar de estar encerrados, que ahí sí que el libro avancé bastante, porque claro, la gente al no poder hacer nada, pues está en casa y está más abierta a hablar, ¿verdad? Sí que pues un protagonista se puso enfermo y no pudo entrar, pero por lo demás, básicamente poca gente me dijo que el libro que no. Sí que es cierto que hay algunos que no quisieron y es totalmente respetable, pero digamos del 100% que toqué, accedieron el 90%. En e- Esas personas que han colaborado en el libro ya han hablado contigo. ¿Hay alguno que te haya sorprendido, que no conocieras y dijeras, me parece? No, pues eso, pues hay gente, pues eso, más dicharachera, hay gente más parca en palabras, más serios, pero todos muy cercanos. Sí que es cierto que hay algunos que contar con testimonio de algunas personas ha sido muy complicado. Recuerdo Jordi Évole, que sale, no lo quiero destripar, pero bueno, sale en el capítulo famoso del 14, porque él colaboraba en Ujú. Buenafuente y sí que hubo Buenafuente, el programa de humor tuvo su importancia en el tema de Raúl con la selección, porque bueno, Évole fue una concentración con España y consiguió que Aragonés hablase de Raúl sin saberlo, pero hablase. Estuve detrás de Jordi Évole cerca de un año, porque estaba el Jordi Évole, un chaval también encantador, se portó muy bien, pero estaba siempre trabajando con su productora, con proyectos y nunca podía. Y ya lo daba por perdido y me llamaron de su productora que tenía disponibilidad y así lo grabamos. Entonces fue la que más me ha costado encontrar, o conseguir, porque nunca obtuve un no. Por lo demás, menos la persona que se puso enferma por COVID, que por desgracia además luego falleció, y luego pues alguno más que no ha querido entrar, por lo demás todo ha ido bien. Sí me hubiera gustado en el epílogo hablé con algún futbolista importante también de la época de Raúl, y aunque en principio iba a entrar, al final no entró y me hubiera gustado, igual que el prólogo es un raulista por excelencia como Roncero, me hubiera gustado que el epílogo hubiera sido también alguien también potente, pero bueno, al final pues hice un epílogo digamos compartido. Todos los que, o casi todos los que entrevisto en el libro, pues me hablan un poco de cómo ven a Raúl de aquí al futuro más O inmediato, porque ya estaba en el Castilla. ¿alguien de esos te podía comentar, alguien de los que estuviste con ellos hablando, que veían ya en Raúl un entrenador? Sí, 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 sí. Desde el comienzo, todos. O sea, Raúl ya se le veía que era distinto al resto, además de su clase, sus goles, el no rendirse, pero su carácter. Decían que era una persona ya distinta al resto, con esa ambición y cómo dirigía. Y eso se ha visto en el Madrid en su última etapa y se vio en el Schalke. O sea, en el Schalke, además de sonreír, ir con la camiseta por fuera, se le veía cómo dirigía, como el entrenador. Recuerdo en la eliminatoria esa eliminatoria súper bonita en San Mamés frente al Athletic Club, que es un festival de goles tanto en la ida como en la vuelta. Raúl mete un golazo en la ida y un golazo en la vuelta, que además fue su último gol en Europa, luego lo metió en San Mamés, un golazo. El entrenador le consultaba a Raúl, o sea, Raúl ya tenía peso importante en las decisiones del equipo. Y los que compañeros o periodistas que comentan en el libro, o gente de su entorno, dicen que sí, Raúl va a ser un entrenador de los buenos. Sí que es cierto que ha ganado poquito, ha ganado solo la Youth Champions en 2020, en plena pandemia. Y en el Castilla ya lleva esta su tercera temporada. Está creo va segundo, tercero, un punto por debajo del Córdoba, si no me equivoco. Lo que pasa es que es un equipo muy joven, Miguel Ángel, es un equipo muy joven y que cada año salen 3, 4 jugadores, claro, jugadores que brillan y o bien se van a primera, o salen cedidos, o suben un peldaño a segunda división, y parece que no, pues eso al Madrid le penaliza, y que son jugadores chicos de 18 años, 19 años, y hay equipos más físicamente más
corpulentos y más potentes en esta división. Pero Raúl ha aprendido de los mejores y entrenadores muy distintos entre ellos, todos muy líderes. Ha estado con Valdano, ha estado con Capello, ha estado con Hiddink, ha estado con Camacho, con Aragonés, en cuatro ligas distintas, con Javier Clemente. Entonces, ha cogido lo mejor de cada uno y luego él ha vivido de primera mano lo que está en un vestuario con gente quizá un poco diva, ¿no? Ha estado compartido vestuario con los Galácticos y eso, gestionar un vestuario así no es fácil. Ha compartido vestuario tanto desde empezar en una parte siendo muy humilde, como ha sido, luego siendo pues el capitán del Real Madrid. Entonces, bueno, eso él lo va a saber gestionar si llega su momento en el Madrid. Ojalá que sí. Primero se está haciendo, lleva ya haciéndose ya 3 temporadas. No creo que aguante mucho más en el Castilla, porque yo otra temporada más en primera red yo no le veo. Raúl tiene muchas ofertas, tanto de España como fuera de España. Tiene un cartel muy bueno en Inglaterra y en Alemania. Y bueno, está llamado a ser un entrenador importante. Me lo dicen futbolistas, me lo dicen entrenadores. Solo hay que verlo, que ahora mismo su Madrid-Castilla está bien situado y ojalá dé el salto y pueda subir a segunda división. Es que esa es la lucha que tenemos, porque ahora mismo el Madrid, según está, con jugadores y tal, siempre podemos. Él a lo mejor puede contar con más jugadores del Castilla, porque al final lo que no vamos a ver van a ser jugadores del Madrid en la selección, claro. No, no, Es que no hay eso donde es, coger. es que no hay. Es que luego dice la gente, no, es que Luis Enrique es culé y no llama a nadie, pero vamos a decir las cosas claras. ¿Cuántos jugadores nacionales juegan en el Madrid? 1 o 2. Ojalá jugasen 5 o 7 tíos en el Madrid españoles. Es que solo entran 11. Pero es que solo juega Carvajal. Ayer sí, ayer contra el Cacereño había unos cuantos más, pero porque es Copa del Rey, es otra. Bueno, pues, obviamente Ancelotti prioriza y enfoca más la Liga, la Champions. Pero es que no hay jugadores ni españoles ni nacionales. Entonces, ¿cómo queremos que Luis Enrique en su día o ahora Luis de la Fuente, ojalá que sí, pero llame a más jugadores en Real Madrid? Es que no hay. Es una pena y eso es culpa, no del Madrid, esto es culpa de la ley Bosman, el fútbol de ahora, que bueno, prioriza más en el fútbol espectáculo y no cuida el fútbol de los países. Y te digo, no solo pasa en el Madrid ni en la Liga Española, pasa en muchísimas ligas europeas, en algunos equipos más que en otros, pero sin duda el Real Madrid de estos clubes que parece que si un jugador se llama Raulinho, si fuese brasileño o francés, seguramente le daría más bola que a un chaval que esté en el Real Madrid Castilla. Es una pena, pero es el fútbol actual. Y entonces yo creo que es una de las cuentas pendientes que tiene el Real Madrid y Florentino, españolizar la plantilla, porque siempre el himno del Real Madrid dice aquello de veteranos y noveles, y siempre el Real Madrid ha tenido los 3-4 mejores cracks mundiales del momento, a ser posible, los 4 o 5 mejores jugadores españoles, que siempre en Madrid fichaba a otros equipos, y luego 3-4 jugadores canteranos. Ahora no es así, está todo lleno de figuras mundiales, que están muy bien, pero a todos nos gustaría, a mí por lo menos me gustaría ver a más jugadores tanto nacionales como canteranos, y como hemos dicho varias veces ya en esta entrevista, hay nivel y hay potencial en Valdebebas, pero sea por lo que fuere, nadie le da bola a chavales como Sergio Rivas, como Peter, como Doctor y como tantos otros. Bueno, pues llevamos una hora y cuarto ya de entrevista. Yo creo que voy a hacerte una pregunta. Como vemos aquí en tu logo, Sergio Andrés, entre bici y balón, escribes también en ciclismo, que al principio no te lo he dicho para que Sí, explicaras un poco. Estás escribiendo en esa revista también sobre ciclismo, ¿no? Que también te gusta, es un deporte que parece que te encanta. sí. Puede ser, no sé si será eso, el Valverde, el Raúl del Madrid. ¿Escribirías un libro de Sí, Valverde? sí, sin duda, sin duda. Soy valverdista. Alejandro Valverde, además que es muy madridista. Yo cuando he visto a Valverde veía un poco los valores de Raúl, ¿verdad? Eh, el, digamos, el deportista humilde y el deportista más regular que hay. Y Valverde ha estado 20 años, de 2002 hasta 2022. Primero empezó en Kelme, luego ya en la categoría ahora de Movistar, ¿no? Pero cuando antes fue Illes Balears, Casas Spagne. Entonces, bueno, pues ver a Valverde era un poco ver a Raúl.
como decía Manolo Lama, el que nunca hace nada, ¿no? No era el mejor, pero siempre estaba ahí. Pues Valverde igual. Llegaban otros nuevos ciclistas más jóvenes, pero siempre peleaba tanto en las carreras de 3 semanas, ya sea, bueno, ganó una vuelta, ¿no? Pero parece que como no gana un Tour, aquí en España que somos más de carreras grandes, más que de clásicas, ya no eres importante. Y el palmarés de Alejandro Valverde ha sido brutal y sí que ganó una cosa que no ganó Raúl, que fue el Mundial, que estuvo dando el palo varias veces. Fíjate que ganó 3 bronces, 3 platas, le faltaba el Mundial y por fin en 2018 lo consiguió. Entonces, bueno, pues sí que yo creo que es una carrera un poco paralela, parecida en ambos casos. Igualmente, Valverde ahora va a estar, aunque está para seguir disputando carreras, sigue todos los días entrenando con la grupeta en Murcia, está para formar a nuevos chavales. Y bueno, pues Raúl también está en su casa en el Real Madrid y sí que veo analogía entre ambos y sin duda, si alguna vez hago un libro de ciclismo, seguramente será del Bala porque ha sido y es un crack, además un tío encantador. Y muy madridista, repito. Bueno, pues por mi parte hoy no creo que mucho más. Darte las gracias por estar con nosotros otra vez hoy aquí. Volver a decir, yo recomiendo el libro. La verdad que en el tiempo que estamos y es bonito regalar esto. Y oyéndote hablar, no hay fecha que se te olvide, no hay detalle, todo está aquí. Si queréis de verdad ver la historia de Raúl, yo creo que mejor libro que este no vais a tener. Darte mil gracias otra vez por estar con nosotros aquí y pues espero contar algún día más contigo y hablar sobre eso que Sí, hablamos del fútbol este de los 90 sí, sí, y sí, sí, hablar un sí. poco más, que yo creo que también hay un... Sí, sí, sí. Pero Hablaremos, muchísimas cosas. hablaremos. Ha sido un placer, Miguel Ángel, muchas gracias por este ratito. De verdad que me gusta hablar de fútbol mucho y recordar, porque todos tenemos anécdotas en común, partidos que hemos visto, o camisetas que tenemos, o colecciones de cromos, que eso da también para hablar de muchas cosas. Y sí, podemos un día, aparte de que quedaremos físicamente para irnos por ahí a comer un cordero, pero sí que podemos hablar de fútbol desde la cantera, porque sin duda siempre lo haré. Hay que apoyar al futbolista nacional y más al canterano, porque ha habido jugadores muy importantes con quien hemos crecido, y no solo Raúl, ni Guti, ni Casillas, hay muchos más, antes, durante y después que los va a ver. Y bueno, pues ha sido un placer y ojalá que dentro de poco haya otra ocasión para compartir un ratito. Y gracias por el libro, por el ratito. Y sí, es un buen regalo. Sí que es un libro que quizás no sea un libro, esto está mal que lo diga yo, no es un libro barato, porque son 30 euros, pero es un libro que creo que merece la pena porque es recordar no solo la carrera de Raúl, que es lo principal, pero es el fútbol de hace unos años y todos recordaremos pues momentos, vivencias, equipos, jugadores, incluso momentos personales de cada uno, y creo que es un buen homenaje a esos años. Bueno, antes, la semana que viene, vamos a hablar con el hijo de Juanito, con Roberto. Vamos a tener una entrevista con él aquí y solemos hacer, ¿se te ocurre alguna pregunta para hacerle? Siempre el invitado anterior hacemos una pregunta. Si quieres una Sí. entrevista y una pregunta que hacerle, pues la dejamos y se Bueno, la a ver, hacemos. es una pregunta muy obvia. El 7 es un dorsal histórico en el Real Madrid, que lo ha honrado Juanito, lo ha honrado Amancio, Butregueño, Ronaldo, Raúl, evidentemente. Entonces, bueno, si él está orgulloso de que su padre, que paz descanse, Juan Gómez Juanito, pues haya sido otro de los que, aparte de un histórico del Real Madrid, de los que han vestido ese dorsal mítico que es el 7. Entonces, si el 7 ya es grande, Juanito está dentro de esa nómina de futbolistas. Y en el libro también hago otro homenaje a Juanito, que bueno, que espero que el lector... No quiero, como se dice ahora, spoilear Sí, y destripar cosas, pero hay un homenaje a Juanito porque hay una cosa, un partido que la reacción de Juanito y de Raúl son la misma, parecen dos clones. Espero que el lector lo encuentre y el raulista o el Juaní o el aficionado Juanito disfrute, porque creo que es un buen homenaje al genio de Fuengirola. vale. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Seguiremos hablando, ya Gracias a lo ti, sabes. vamos hablando. Un fuerte abrazo y feliz año y mucha salud para Y todos. muchas gracias, Sergio. Hasta la Gracias. próxima.